Durante 3 años, Thor había confiado ciegamente en Comandante Martínez más que en cualquier ser humano. Martínez había sido más que su entrenador. Había sido su padre, su guía, su ejemplo de todo lo que significaba proteger y servir. Pero esa noche del 18 de octubre, cuando Thor olió algo familiar en la escena del crimen, su mundo se desplomó. ¿Qué harías si descubrieras que la persona en quien más confías en el mundo es exactamente lo opuesto a lo que pensabas que era? Thor, un pastor alemán de 4 años, estaba a punto de enfrentar esa realidad de la manera más devastadora posible. El comandante Carlos Martínez había sido el jefe de entrenamiento K9 de la Policía Federal Mexicana durante 12 años. Era considerado el mejor entrenador de perros policía en todo el país, famoso por su capacidad para desarrollar vínculos extraordinarios con los animales y por producir algunos de los equipos K9 más efectivos de América Latina. Thor había sido su proyecto más exitoso. Desde cachorro, Thor había sido entrenado exclusivamente por Martínez. Durante 3 años, habían trabajado juntos 6 días a la semana, 8 horas al día. Martínez había enseñado a Thor no solo técnicas de detección y captura, sino algo más profundo: ética, lealtad y la distinción fundamental entre proteger a inocentes y castigar a culpables. Thor le decía a Martínez durante sesiones de entrenamiento: nosotros somos los guardianes de los que no pueden protegerse a sí mismos. Todo lo que hacemos debe ser guiado por esa responsabilidad. Thor absorbía cada palabra, cada lección, cada ejemplo que Martínez le proporcionaba. Para él, Martínez no era simplemente un entrenador, era la definición viviente de honor, justicia y propósito. La relación entre ellos era tan profunda que otros oficiales a menudo comentaban que parecían comunicarse telepáticamente. Thor podía anticipar las órdenes de Martínez antes de que las diera. Martínez podía interpretar los más sutiles cambios en el comportamiento de Thor. Era la partnership perfecta entre humano y animal, construida sobre confianza absoluta y respeto mutuo. Pero lo que Thor no sabía era que Martínez había estado viviendo una doble vida durante los últimos 2 años. Durante el día, Martínez era el comandante ejemplar que entrenaba perros para proteger inocentes. Durante las noches, se convertía en algo completamente diferente: un depredador que cazaba mujeres jóvenes en las calles oscuras de Ciudad de México. La primera víctima había sido Laura Mendoza, de 23 años, estudiante universitaria que había desaparecido mientras caminaba a casa después de clases nocturnas. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en un lote baldío, víctima de violencia sexual y asesinato brutal. La segunda víctima fue Carmen Rodríguez, de 26 años, enfermera que trabajaba turnos nocturnos en un hospital local. Desapareció del estacionamiento del hospital y fue encontrada una semana después en condiciones similares a Laura. Las víctimas 3 y 4 siguieron el mismo patrón: mujeres jóvenes, independientes, que trabajaban o estudiaban durante horas nocturnas, todas atacadas con la misma metodología precisa y calculada. Martínez había usado su conocimiento de técnicas policiales para evitar dejar evidencia. Había usado su comprensión de investigaciones criminales para anticipar cómo la policía buscaría al asesino. Había usado su posición respetada en la fuerza para mantenerse por encima de sospecha. Durante todos estos asesinatos, había continuado entrenando a Thor con la misma dedicación y aparente integridad moral que siempre había mostrado. Thor había notado cambios sutiles en Martínez durante los últimos meses, pero los había interpretado como estrés laboral normal. Martínez a veces llegaba al trabajo con arañazos inexplicables en sus manos. Ocasionalmente tenía un olor diferente, algo químico, mezclado con algo que Thor no podía identificar, pero que lo perturbaba instintivamente. Había habido momentos cuando Martínez parecía distante durante entrenamientos, como si su mente estuviera en otro lugar. Momentos cuando sus explicaciones sobre proteger inocentes sonaban mecánicas, como si estuviera repitiendo palabras que ya no sentía. Pero Thor, condicionado por años de lealtad absoluta, había suprimido cualquier duda sobre su mentor. Hasta la noche del 18 de octubre de 2024.
Esa noche comenzó como cualquier otro llamado de emergencia. A las 11:47 p.m., Thor fue llamado a una escena de crimen en una zona industrial al sur de Ciudad de México. Una mujer joven había sido encontrada asesinada en un almacén abandonado, aparentemente víctima del mismo asesino en serie que había estado aterrorizando la ciudad durante 2 años. Detective Ana Ruiz, compañera asignada de Thor desde hacía 6 meses, lo llevó para ayudar en la búsqueda de evidencia y posible rastro del perpetrador. Ana había trabajado en los 4 casos anteriores y sabía que tenían un asesino extremadamente meticuloso e inteligente. Thor, necesitamos que examines toda la escena, le instruyó Ana mientras llegaban al almacén. Este asesino ha sido imposible de rastrear hasta ahora. Si hay cualquier evidencia que hayamos pasado por alto, tú eres nuestra mejor esperanza de encontrarla. El almacén estaba lleno de la actividad típica de una escena de crimen mayor. Fotógrafos forenses, técnicos recolectando evidencia, detectives entrevistando testigos y el coronel examinando el cuerpo. Thor se acercó metódicamente al cuerpo de la víctima, olfateando cuidadosamente el área circundante. La víctima era María González, de 24 años, quien había estado desaparecida durante 5 días. Como las víctimas anteriores, había sido sometida a tortura psicológica prolongada, antes de ser asesinada. Durante los primeros 20 minutos, Thor detectó los olores esperados. La víctima, varios oficiales que habían contaminado la escena, residuos químicos de productos de limpieza que el asesino había usado para eliminar evidencia y rastros generales de actividad humana reciente. Pero entonces, mientras examinaba un área específica donde el perpetrador claramente había pasado tiempo considerable, Thor olió algo que lo hizo detenerse completamente. Era un aroma familiar, profundamente familiar. Un aroma que asociaba con seguridad, entrenamiento, confianza y hogar. Era el aroma de Comandante Martínez. No era un rastro débil o residual. Era fuerte, reciente, y estaba concentrado exactamente en las áreas donde la evidencia forense indicaba que el asesino había pasado más tiempo. Thor se quedó inmóvil durante varios minutos, su cerebro luchando para procesar información que desafiaba todo lo que entendía sobre el mundo. Martínez no había estado en esta escena del crimen. No había sido notificado sobre el caso. No había razón legítima para que su aroma estuviera ahí, especialmente no en las ubicaciones específicas asociadas con el comportamiento del asesino. ¿Qué pasa, compañero?, preguntó Ana, notando que Thor había dejado de moverse y estaba mirando fijamente un punto específico en el suelo. Thor no sabía cómo comunicar lo que había detectado. El conflicto interno era devastador. Su entrenamiento le decía que reportara cualquier evidencia significativa, pero su amor y lealtad hacia Martínez le decían que era imposible que estuviera involucrado en algo tan horrible. Decidió investigar más completamente antes de alertar a Ana sobre algo tan potencialmente destructivo. Durante la siguiente hora, Thor rastreó meticulosamente cada centímetro del almacén, donde había detectado el aroma de Martínez. Lo encontró en múltiples ubicaciones críticas, cerca del cuerpo de María, en la entrada trasera donde el asesino había llevado a la víctima, en un área donde aparentemente había preparado sus instrumentos de tortura, y cerca de donde había limpiado evidencia después del asesinato. Con cada nueva detección, la evidencia olfativa se volvía más indiscutible. Martínez no solo había estado en ese almacén, había estado ahí durante el tiempo del asesinato y había participado directamente en cada aspecto del crimen. Thor experimentó algo que nunca había sentido antes: una crisis de realidad completa. Su cerebro simplemente no podía reconciliar la imagen del hombre, que le había enseñado que su propósito más sagrado era proteger inocentes con la evidencia de que ese mismo hombre había torturado y asesinado a una mujer inocente. Thor, dijo Ana con preocupación creciente, tu comportamiento es muy extraño. ¿Encontraste algo importante? Necesito saber si hay evidencia que otros hayan pasado por alto. Thor miró a Ana, luego miró hacia la dirección donde el aroma de Martínez era más concentrado. Estaba enfrentando la decisión más difícil de su vida.
reportar lo que había encontrado y potencialmente destruir al hombre que amaba más que a nadie, o mantenerse silencioso y permitir que un asesino continuara matando mujeres inocentes. Durante varios minutos, Thor permaneció inmóvil, luchando internamente con un conflicto que no tenía solución fácil. Pero gradualmente, las lecciones que Martínez le había enseñado durante años de entrenamiento comenzaron a emerger en su conciencia. Nosotros protegemos a los que no pueden protegerse a sí mismos. La justicia es más importante que cualquier lealtad personal. Nuestro deber es hacia los inocentes, sin excepciones. Thor se dio cuenta de que Martínez mismo le había dado las herramientas morales para tomar esta decisión. Si Martínez realmente había asesinado a María González y a las otras víctimas, entonces seguir sus propias enseñanzas requería exponerlo. Thor tomó su decisión. Se dirigió hacia Ana y ejecutó la señal específica que Martínez le había enseñado para indicar detección positiva de sospechoso, un comportamiento que usaba cuando había identificado evidencia que llevaba directamente a un perpetrador. Ana reconoció inmediatamente la señal. Thor, ¿encontraste evidencia del asesino? Thor asintió y comenzó a guiar a Ana hacia cada ubicación donde había detectado el aroma de Martínez, ejecutando en cada punto la misma señal de detección positiva. ¿Me estás mostrando un rastro del asesino?, preguntó Ana mientras seguían el patrón que Thor le estaba mostrando. Thor confirmó con otro asentimiento, pero Ana notó algo inusual en su comportamiento. Normalmente, cuando Thor detectaba evidencia de un criminal, mostraba excitación y energía. Esta vez, parecía devastado emocionalmente, como si estuviera siendo obligado a hacer algo que lo destrozaba interiormente. Thor, necesito que me lleves hacia donde lleva este rastro. Con el corazón roto pero determinado a seguir los principios morales que Martínez le había enseñado, Thor comenzó a seguir el rastro fuera del almacén. El rastro llevó a Thor y Ana a través de varias calles, siempre siguiendo el aroma más fuerte de Martínez. Durante más de una hora, siguieron una ruta que los llevó a través del área industrial, a través de un parque, y finalmente hacia el distrito residencial donde vivía Martínez. Thor, ¿a dónde nos estás llevando?, preguntó Ana mientras se daba cuenta de que estaban en un área familiar. Thor no podía responder verbalmente, pero internamente estaba experimentando el dolor más profundo de su vida. Con cada paso, estaba llevándolos más cerca de la inevitable confrontación que destruiría su relación más importante y cambiaría fundamentalmente su comprensión del mundo. Cuando finalmente llegaron a las cercanías de la casa de Martínez, Thor se detuvo completamente. El rastro que había estado siguiendo terminaba exactamente en la puerta de entrada de la casa amarilla con jardín bien cuidado donde había pasado cientos de horas entrenando y jugando. Ana se dio cuenta inmediatamente de dónde estaban y sintió que se le helaba la sangre. Thor dijo con voz temblorosa, ¿estás sugiriendo que el rastro del asesino lleva a la casa del comandante Martínez? Thor no podía mirar a Ana. Se sentó frente a la casa de Martínez y emitió un gemido largo y desgarrador que comunicaba dolor emocional profundo. Luego, usando toda su fuerza moral, asintió una vez para confirmar lo que Ana había preguntado. Ana comprendió inmediatamente que estaba enfrentando una de las situaciones más delicadas y potencialmente explosivas de su carrera. Acusar al comandante Martínez, uno de los oficiales más respetados de toda la fuerza policial, de ser un asesino en serie, basándose únicamente en la detección olfativa de un perro, requería manejo extremadamente cuidadoso. Thor, necesito que estés absolutamente seguro de lo que me estás comunicando. El aroma que detectaste en la escena del crimen definitivamente lleva hasta esta casa. Thor se levantó, miró directamente a Ana con una expresión de determinación mezclada con devastación emocional y asintió nuevamente. Luego emitió una secuencia de sonidos complejos que Ana había aprendido a interpretar durante sus meses. Trabajando juntos, estaba diciéndole que no solo había detectado el aroma de Martínez en la escena del crimen, sino que el aroma estaba concentrado en ubicaciones que correspondían exactamente con el comportamiento y los patrones de movimiento del asesino. Ana sabía que tenía que reportar estos hallazgos,
Pero también sabía que acusar a Martínez requería evidencia más sólida que el testimonio olfativo de un perro, sin importar qué tan confiable hubiera sido Thor en el pasado. Tomó la decisión de contactar al capitán superior Rodríguez inmediatamente, saltándose la cadena de comando normal que habría requerido reportar primero a Martínez. «Capitán», dijo Ana por teléfono mientras Thor continuaba mirando hacia la casa con expresión de angustia. «Tengo una situación extremadamente delicada que requiere su atención personal inmediata». Durante los siguientes 30 minutos, Ana explicó cuidadosamente los hallazgos de Thor, enfatizando la precisión histórica del perro y la especificidad de sus detecciones en la escena del crimen. El capitán Rodríguez inicialmente mostró el escepticismo comprensible que Ana había esperado. «Detective Ruiz, ¿está sugiriendo que investiguemos al comandante Martínez como sospechoso de asesinato en serie, basándose únicamente en lo que su perro detectó?» «Capitán, Thor tiene una tasa de precisión del 100% en 3 años de servicio. Nunca ha dado una indicación falsa. Si dice que Martínez estuvo en esa escena del crimen en las ubicaciones asociadas con el asesino, entonces estuvo ahí. Pero, detective, ¿cómo sabemos que Martínez no visitó la escena legítimamente después del descubrimiento del cuerpo? Los comandantes a veces inspeccionan escenas de crímenes importantes. Capitán, revisé los registros. Martínez no fue notificado sobre esta escena del crimen. No había razón oficial para que estuviera ahí. Y definitivamente, no había razón para que estuviera en las ubicaciones específicas donde Thor detectó su aroma. El capitán Rodríguez se quedó silencioso durante varios minutos, procesando las implicaciones devastadoras de lo que Ana le estaba reportando. «Detective, si seguimos esta línea de investigación y estamos equivocados, no solo destruiremos la carrera de uno de nuestros oficiales más respetados, potencialmente destruiremos la confianza pública en todo nuestro departamento. Y si no la seguimos, y Thor está correcto, permitiremos que un asesino en serie continúe matando mujeres inocentes mientras usa su posición de autoridad para mantenerse por encima de sospecha. ¿Cuál es su recomendación específica?» «Vigilancia discreta de Martínez para establecer sus patrones de movimiento. Verificación independiente de sus coartadas para las noches de todos los asesinatos. Y análisis forense más detallado de todas las escenas de crímenes anteriores para buscar evidencia física que pueda confirmar o refutar los hallazgos de Thor. ¿Y qué hacemos con Thor mientras tanto? Thor necesita ser removido del programa de entrenamiento de Martínez inmediatamente, pero de manera que no despierte sospechas. Puedo mantenerlo conmigo durante la investigación, reportando que está trabajando en un caso especial prolongado». Esa noche, mientras esperaban autorización oficial para proceder con la investigación más delicada en la historia del departamento, Ana mantuvo a Thor en su casa en lugar de regresarlo al centro de entrenamiento. Thor estaba inconsolable. Se negó a comer la cena que Ana le preparó. Se negó a jugar con los juguetes que había traído para él. Pasó horas acostado en una esquina de la sala, emitiendo ocasionalmente gemidos de angustia profunda que partían el corazón de Ana. «Thor», le dijo Ana suavemente mientras se sentaba en el suelo junto a él, «sé que esto es lo más difícil que has tenido que hacer jamás, pero hiciste lo correcto». Thor levantó su cabeza y la miró con una expresión de dolor tan profundo que Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Si Martínez es culpable de estos asesinatos, entonces al reportar lo que encontraste, salvaste vidas de mujeres que habrían sido sus próximas víctimas». Thor emitió un sonido que Ana interpretó como: «¿Pero qué pasa si estoy equivocado? ¿Qué pasa si destruyo a un hombre inocente? Thor, durante 3 años nunca te has equivocado sobre evidencia. Tu olfato es más preciso que cualquier tecnología que tengamos. Si detectaste el aroma de Martínez en esas ubicaciones específicas, entonces estuvo ahí». Pero Thor no se consolaba. Había traicionado a la persona más importante en su vida, y no había manera de reconciliar esa acción con el amor profundo que sentía por Martínez. La investigación encubierta comenzó al día siguiente con vigilancia 24 horas de Martínez bajo la supervisión directa del capitán Rodríguez y 2 detectives de la División de Asuntos Internos. Lo que descubrieron durante las primeras 48 horas de vigilancia confirmó
las peores sospechas que Ana había desarrollado. Martínez no tenía coartadas sólidas para ninguna de las noches de los 5 asesinatos. Para cada caso, había reportado estar en casa solo, viendo televisión o trabajando. En reportes, pero análisis de su teléfono celular y patrones de movimiento del GPS de su automóvil mostraban que había estado en las áreas generales de cada asesinato durante las ventanas de tiempo relevantes, más perturbador. Cuando investigadores revisaron discretamente casos sin resolver durante los últimos 3 años, encontraron un patrón adicional de desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes que correspondían exactamente con periodos cuando Martínez había tomado días personales o había reportado estar enfermo. El patrón era indiscutible. Martínez había estado matando mujeres sistemáticamente durante casi 3 años, usando su posición y conocimiento para evitar detección. 3 días después de que Thor hiciera su detección inicial, evidencia forense confirmó definitivamente lo que Thor había olido. Análisis de DNA en 1900. Cabello encontrado en la escena del crimen más reciente coincidía con muestras tomadas discretamente de la oficina de Martínez. Comandante Carlos Martínez fue arrestado el 23 de octubre de 2024 a las 6:15 a.m., acusado de 7 cargos de asesinato en primer grado. Pero el arresto de Martínez creó un problema que nadie había anticipado. Completamente, Thor se negó rotundamente a trabajar. No solo se negó a trabajar con otros entrenadores que intentaron continuar su desarrollo. Se negó a salir de su kennel. Se negó a comer. Se negó a interactuar con cualquier humano excepto Ana. E incluso con ella mantenía una distancia emocional que nunca había mostrado antes. Durante las 2 semanas siguientes al arresto de Martínez, Thor mostró signos de depresión severa que preocuparon profundamente a veterinarios, psicólogos animales y a todo el personal del departamento que lo conocía. Detective Ruiz, le dijo el doctor Miguel Stevens, especialista en comportamiento canino que había sido contratado para evaluar a Thor. Lo que Thor está experimentando es similar a lo que los psicólogos humanos llamamos crisis existencial combinada con trastorno de estrés postraumático. ¿Puede explicarme qué significa eso en términos prácticos? Significa que la comprensión fundamental de Thor sobre la realidad ha sido completamente destrozada. La persona en quien más confiaba en el mundo, quien le enseñó todos sus valores morales, quien representaba para él la definición de bondad y justicia, resultó ser exactamente lo opuesto a todo lo que representaba. ¿Cómo podemos ayudarlo a procesar esto? Va a requerir tiempo considerable, paciencia extrema, y probablemente nunca se recuperará completamente del trauma. Pero lo más importante es demostrarle gradualmente que puede volver a confiar en su propia habilidad para distinguir entre el bien y el mal. Durante las siguientes semanas, Ana dedicó horas diarias simplemente sentándose con Thor, hablándole suavemente, sin presionarlo para que trabajara o interactuara más allá de lo que se sentía cómodo haciendo. Lentamente, Thor comenzó a mostrar signos microscópicos de que estaba procesando emocionalmente lo que había sucedido. Comenzó a comer pequeñas cantidades de comida cuando Ana se la ofrecía directamente. Comenzó a salir de su kennel por periodos cortos cuando el área estaba vacía de otras personas, pero aún se negaba categóricamente a participar en cualquier trabajo que requiriera detección olfativa, aparentemente habiendo perdido completamente la confianza en sus propias habilidades. El breakthrough que cambiaría todo llegó 5 semanas después del arresto de Martínez, cuando Ana recibió una carta inesperada. La carta llegó desde la prisión federal Altiplano, donde Martínez estaba siendo mantenido en custodia pendiente de juicio. Detective Ruiz, decía la carta escrita a mano. Sé que Thor ha estado sufriendo emocionalmente desde mi arresto. Por favor, consideré permitirme verlo una sola vez. Hay cosas importantes que necesito explicarle, cosas que podrían ayudarlo a procesar lo que ha vivido. Ana inicialmente rechazó la idea automáticamente. La última cosa que Thor necesitaba era ser expuesto nuevamente al hombre que había destrozado su comprensión del mundo. Pero después de consultar extensivamente con el Dr. Stevens, el veterinario departamental y varios psicólogos especializados en trauma animal, decidió que una reunión supervisada
Cuidadosamente podría proporcionar el cierre que Thor necesitaba para comenzar su sanación emocional. La sala de visitas de la prisión federal Altiplano estaba diseñada para mantener separación completa entre prisioneros y visitantes. Pero para esta reunión extraordinaria habían hecho una excepción. Thor podría estar en la misma habitación que Martínez, aunque con múltiples guardias presentes y Ana manteniendo control directo. Cuando Martínez entró a la habitación, vestido con el uniforme naranja de prisión y con esposas en las manos, Thor tuvo una reacción que nadie había anticipado. Se acercó lentamente a Martínez, no mostrando agresión ni miedo, sino algo mucho más complejo. Confusión profunda mezclada con amor no resuelto. Martínez se sentó en el suelo, poniéndose al mismo nivel que Thor, y durante varios minutos, simplemente se miraron en silencio. «Hola, compañero», dijo Martínez finalmente, con una voz que temblaba con emociones contradictorias. Thor no respondió, pero tampoco se alejó. Se quedó a 3 metros de distancia, observando al hombre que había sido todo su mundo. «Thor», continuó Martínez, «necesito que sepas que todo lo que te enseñé sobre proteger inocentes era verdad. Todo lo que te dije sobre honor, justicia y hacer lo correcto era real». Thor inclinó su cabeza, escuchando con la atención total que siempre había dado a las palabras de Martínez. «También necesito que sepas que, cuando hiciste tu trabajo y me señalaste como sospechoso, hiciste exactamente lo que te entrené para hacer. Elegiste proteger a inocentes sobre proteger a alguien que amabas». Ana observó la interacción con asombro. Era claro que Martínez genuinamente amaba a Thor, pero también era claro que estaba a punto de hacer una confesión completa. «Thor, yo era 2 personas diferentes. Era el hombre que te entrenó, que te amó, que te enseñó todo sobre ser noble y proteger a otros. Pero también era alguien más, alguien enfermo, alguien que lastimó personas inocentes». Thor se acercó un paso más cerca, como si estuviera tratando de entender algo que estaba más allá de su comprensión. «Cuando me detectaste en esa escena del crimen, la parte buena de mí se sintió orgullosa de ti. Habías aprendido perfectamente la lección más importante, que la justicia es más importante que la lealtad personal». Martínez hizo una pausa, luchando visiblemente con emociones intensas. «Pero también sé que al hacerlo, te lastimé de una manera que nunca quise lastimarte. Te obligué a elegir entre amarme y hacer lo correcto». Thor emitió un sonido bajo y complejo que Ana había aprendido a reconocer como su expresión de dolor emocional profundo. «Thor», continuó Martínez, «quiero que sepas que la elección que hiciste fue la correcta. Y quiero que sepas que puedes confiar en tus instintos. Nunca estuviste equivocado sobre mí». «¿Qué quiere decir?», preguntó Ana. «Quiero decir que Thor detectó correctamente que yo era peligroso mucho antes de esa noche en el almacén. Durante meses. Había notado cambios sutiles en mi comportamiento. Había olido cosas en mi ropa, en mi carro, que lo perturbaban. Ana se dio cuenta de algo que había estado pasando por alto. ¿Thor había estado tratando de advertirte sobre ti durante meses?» «Exactamente. Pero su amor por mí y su confianza en mí hicieron que dudara de sus propios instintos. Había estado viviendo con conflicto interno durante meses». Thor se acercó hasta estar directamente frente a Martínez. Por primera vez desde el arresto, extendió su pata y la puso gentilmente en la rodilla de Martínez. «Thor», dijo Martínez, con lágrimas corriendo por su cara, «necesito que sepas 3 cosas». Thor se sentó, dando a Martínez su completa atención como lo había hecho durante miles de sesiones de entrenamiento. «Primero, todo lo bueno que te enseñé era real. Honor, justicia, protección de inocentes. Esos valores son verdaderos y correctos. Segundo, cuando me detectaste como el asesino, no me traicionaste, me salvaste. Me salvaste de lastimar más personas inocentes. Tercero, necesitas volver a trabajar. Hay otros perros que necesitan ser entrenados. Hay más inocentes que necesitan ser protegidos. Y tú eres el único que puede enseñar a otros perros la diferencia entre lealtad ciega y lealtad moral». Durante los siguientes 30 minutos,
Martínez habló con Thor de la misma manera que lo había hecho durante años de entrenamiento, pero esta vez las lecciones eran diferentes. Le enseñó a Thor que era posible amar a alguien y al mismo tiempo reconocer que esa persona había hecho cosas terribles. Le explicó que elegir la justicia sobre la lealtad personal no era traición, era la forma más alta de amor. Le mostró que sus instintos habían sido correctos todo el tiempo y que podía confiar en su habilidad para distinguir entre el bien y el mal. Cuando la visita terminó, algo fundamental había cambiado en Thor. La confusión había sido reemplazada por claridad. La culpa había sido reemplazada por propósito renovado. En el camino de regreso a la estación, Thor se sentó erguido en el asiento trasero del auto patrulla, con una postura que Anna reconoció. Era la postura que tenía cuando estaba listo para trabajar. «Thor, ¿estás listo para volver al trabajo?» Thor asintió una vez, claramente, y emitió ese sonido, bajo que significaba determinación, pero las siguientes semanas revelaron que Thor había cambiado. Fundamentalmente como resultado de su experiencia, ya no era simplemente un perro que seguía órdenes ciegamente. Había desarrollado algo que los psicólogos animales habían visto raramente: juicio moral independiente. Durante casos, Thor evaluaba no solo la evidencia física que detectaba, sino también las motivaciones e intenciones de los humanos involucrados. Su primer caso después de regresar al trabajo demostró este cambio dramáticamente. Anna y Thor fueron llamados para investigar un reporte de violencia doméstica. Cuando llegaron a la casa, el esposo afirmó que su esposa había caído por las escaleras. Thor olfateó la escena, detectó evidencia de violencia y ejecutó su señal normal de detección positiva para indicar que el esposo estaba mintiendo. Pero luego, hizo algo adicional. Se posicionó protectoramente entre la esposa lastimada y el esposo agresivo, comunicando claramente que percibía una amenaza continua. Thor está evaluando no solo lo que pasó, sino lo que podría pasar, observó Anna. Durante los siguientes meses, Thor desarrolló una reputación por tener una habilidad casi sobrenatural para distinguir entre personas genuinamente peligrosas y personas que habían cometido errores pero no representaban amenazas. Continuas oficiales comenzaron a confiar no solo en su detección de evidencia física, sino en su evaluación del carácter moral de sospechosos. Es como si Thor hubiera aprendido a oler la maldad real versus problemas temporales, comentó el detective López después de trabajar varios casos con Thor. 6 meses después de la reunión en prisión, Anna recibió otra llamada inesperada. «Detective Ruiz, soy la directora Patricia Mendoza del Instituto Nacional de Entrenamiento Canino. Hemos estado observando el trabajo de Thor desde que regresó al servicio activo. Y queremos que Thor se convierta en nuestro instructor principal para entrenar otros K9, en lo que estamos llamando detección ética. La habilidad de distinguir no solo entre legal e ilegal, sino entre correcto e incorrecto». Anna miró a Thor, quien había estado escuchando la conversación telefónica. Thor se acercó al teléfono y emitió un sonido que Anna había aprendido a interpretar como interés genuino. ¿Qué involucraría eso? Thor trabajaría medio tiempo en casos activos y medio tiempo entrenando otros perros para desarrollar el tipo de juicio moral que él ha demostrado. 2 años después de detectar que su propio entrenador era un asesino, Thor se encontraba parado frente a 47 perros K9 en el Centro Nacional de Entrenamiento, demostrando algo que ningún instructor humano podía enseñar: cómo distinguir entre obediencia ciega y juicio moral independiente. Su estudiante más desafiante era Ares, un pastor alemán de 3 años que había desarrollado agresión extrema después de trabajar con un oficial que abusaba de su autoridad. Ares atacaba indiscriminadamente a cualquier sospechoso, sin distinguir entre amenazas reales y personas inocentes. «Thor», le dijo Anna mientras observaban a Ares gruñir agresivamente a un actor que interpretaba a un sospechoso cooperativo, «puedes ayudarlo a entender la diferencia». Thor se acercó calmamente a Ares y ejecutó una serie de comportamientos que había desarrollado durante sus años como instructor. Primero, se posicionó entre Ares y el actor,
bloqueando la agresión sin mostrar dominancia. Segundo, olfateó cuidadosamente al actor y luego miró a Ares, comunicando: «Esta persona no representa peligro real». Tercero, se sentó junto al actor y emitió sonidos calmantes, demostrando que la cooperación era la respuesta apropiada. Durante las siguientes 3 horas, Thor trabajó pacientemente con Ares, enseñándole a evaluar intenciones humanas antes de reaccionar físicamente. Al final de la sesión, Ares había aprendido a distinguir entre agresión genuina y sumisión temerosa. Más importante, había aprendido que elegir la respuesta correcta era más poderoso que simplemente obedecer órdenes. Thor no está solo entrenando habilidades de detección, observó la directora Mendoza. Está enseñando filosofía moral a perros. El programa que Thor había inspirado se había expandido a 23 estados mexicanos y había comenzado a extenderse internacionalmente. Departamentos de policía en Estados Unidos, Colombia y España habían enviado instructores para aprender los métodos de Thor. Durante los últimos 2 años, Thor había entrenado personalmente a 89 perros K9, cada uno desarrollando habilidades únicas para evaluar no solo evidencia física, sino también intenciones morales de los humanos con quienes interactuaban. Su método de entrenamiento era revolucionario porque no se basaba en recompensas y castigos tradicionales, sino en enseñar a los perros a encontrar satisfacción interna al tomar decisiones moralmente correctas. Thor les enseña a sentir orgullo cuando protegen inocentes y vergüenza cuando lastiman injustamente, explicó la doctora Patricia Vega, quien había estado documentando los métodos de Thor durante meses. Pero el caso que definiría el legado de Thor llegó un martes por la mañana cuando Ana recibió una llamada que la helió hasta los huesos. «Detective Ruiz», dijo el capitán Rodríguez con voz tensa, «tenemos una situación. Un niño de 6 años ha desaparecido del Parque Central. Hay evidencia de forcejeo y tenemos un sospechoso en custodia. ¿Cuál es el problema?» El sospechoso es el detective Miguel Martínez, el hermano del comandante Carlos Martínez. Ana sintió que el mundo se detenía. ¿Carlos Martínez tiene un hermano en la fuerza? Detective Miguel Martínez, de narcóticos. Lleva 10 años en el departamento, récord impecable. Pero fue visto cerca del parque durante la desaparición del niño, y hay testigos que lo colocan hablando con la víctima minutos antes de la desaparición. Ana miró a Thor, quien había estado escuchando la conversación. Su reacción fue inmediata. Se puso rígido, comenzó a temblar ligeramente, y emitió un sonido que Ana reconoció como ansiedad extrema mezclada con algo que nunca había escuchado antes, lo que parecía ser reconocimiento temeroso. Thor reconoce el apellido Martínez, murmuró Ana. «Hay más», continuó el capitán Rodríguez. Miguel Martínez ha estado visitando a su hermano en prisión regularmente durante los últimos 2 años. Los guardias reportan que las visitas duraban horas, y Carlos había estado proporcionando a Miguel detalles específicos sobre sus métodos. Ana sintió que se le helaba la sangre. «¿Está sugiriendo que Miguel Martínez ha estado aprendiendo técnicas de asesinato de su hermano?» «Estoy diciendo que necesitamos que Thor evalúe la situación. Si hay alguien que puede detectar si Miguel está siguiendo los pasos de Carlos, es Thor». Cuando llegaron a la estación, Thor se negó inicialmente a acercarse al área donde Miguel Martínez estaba siendo interrogado. Se quedó en el corredor, olfateando el aire con intensidad desesperada, mostrando signos de estrés que Ana no había visto desde los primeros días después del arresto de Carlos. «¿Qué estás detectando, compañero?», preguntó Ana suavemente. Thor se acercó gradualmente a la puerta de la sala de interrogatorio, moviéndose con extrema cautela. Cuando finalmente llegó a la puerta, ejecutó la señal más específica de su repertorio, la señal que había desarrollado para indicar peligro extremo para niños. Ana sintió que se le helaba la sangre. Thor había detectado algo que confirmaba sus peores miedos. «Capitán», dijo Ana por radio, «Thor está indicando que Miguel Martínez representa una amenaza específica para el niño desaparecido. ¿Estás segura?» Thor está mostrando exactamente la misma reacción que mostró cuando detectó a Carlos en la escena del crimen, pero más intensa. Durante la siguiente hora,
Mientras Miguel Martínez continuaba negando cualquier conocimiento sobre la desaparición del niño, insistiendo que solo había estado en el parque por casualidad. Thor trabajó meticulosamente alrededor del edificio, siguiendo rastros olfativos que solo él podía detectar. Lo que descubrió cambió todo. Thor detectó el aroma del niño desaparecido en el automóvil personal de Miguel Martínez, en su oficina, en una chaqueta que había dejado en su casillero, y en un área específica del estacionamiento donde aparentemente había transferido algo de su automóvil a otro vehículo. Pero más perturbador, detectó algo más, el mismo tipo de residuos químicos que había asociado con Carlos Martínez después de sus asesinatos: adrenalina residual, feromonas de miedo de víctimas y cambios específicos en química corporal que ocurren después de actos de violencia. Thor está detectando evidencia de que Miguel Martínez no solo estuvo en contacto con el niño desaparecido, reportó Ana al capitán Rodríguez, sino que está experimentando los mismos cambios químicos corporales que Thor aprendió a asociar con violencia reciente. ¿Estás diciendo que Miguel ya ha lastimado al niño? Estoy diciendo que Thor detecta las mismas señales químicas que detectó en Carlos después de sus asesinatos: violencia, miedo extremo de víctimas y satisfacción específica que Thor asocia con sadismo. Confrontado con la evidencia que Thor había proporcionado, y bajo la presión de un interrogatorio intensivo, Miguel Martínez finalmente comenzó a revelar la verdad. Durante los últimos 2 años, había estado visitando a Carlos en prisión no solo como hermano, sino como estudiante. Carlos había estado enseñándole meticulosamente cada aspecto de sus métodos: cómo seleccionar víctimas, cómo evitar detección, cómo maximizar el sufrimiento psicológico y cómo limpiar evidencia. Carlos me dijo que tenía un don, confesó Miguel eventualmente, que podía continuar su trabajo, pero de manera más inteligente. ¿Dónde está Kevin Morales?, preguntó Ana refiriéndose al niño desaparecido. En un lugar donde nadie lo encontrará, respondió Miguel con una sonrisa que recordaba terriblemente a la de su hermano. Thor se acercó directamente a Miguel y hizo algo que sorprendió a todos los presentes. En lugar de mostrar agresión, se sentó frente a él y lo miró directamente a los ojos durante varios minutos, como si estuviera evaluando algo profundo y específico. Luego se dirigió hacia Ana y ejecutó una secuencia de señales que había desarrollado durante sus años de entrenamiento para comunicar ubicaciones específicas basándose en patrones de comportamiento que había memorizado. Thor sabe dónde está el niño, dijo Ana con certeza absoluta. ¿Cómo puedes saber eso? Thor memorizó no solo los olores y comportamientos de Carlos, sino también sus patrones de selección de ubicaciones. Si Miguel está copiando exactamente los métodos de Carlos, Thor puede predecir dónde llevaría a una víctima. Durante las siguientes 2 horas, Thor guió a un equipo de rescate a través de una ruta compleja que los llevó desde el centro de la ciudad hacia las afueras industriales, siguiendo una lógica que solo él podía entender. El destino final era un almacén abandonado que era inquietantemente similar al lugar donde Carlos Martínez había cometido sus asesinatos. No era el mismo edificio, pero tenía las mismas características: aislamiento, múltiples entradas, áreas para esconder evidencia. Miguel estaba recreando exactamente los crímenes de su hermano, explicó el detective López, mientras seguían a Thor hacia el interior del edificio. Thor los llevó directamente a una habitación en la parte trasera donde encontraron al niño, Kevin Morales, de 6 años, vivo pero aterrorizado, encadenado exactamente de la misma manera que las víctimas de Carlos Martínez habían sido encontradas. Kevin había estado desaparecido durante 18 horas, pero el análisis médico posterior reveló que Miguel había estado siguiendo el mismo protocolo de tortura psicológica prolongada que Carlos había usado con sus víctimas adultas. ¿Cómo? ¿Sabía Thor exactamente dónde buscar?, preguntó el capitán Rodríguez después del rescate exitoso. Thor había memorizado no solo los olores asociados con Carlos Martínez, explicó Ana, sino también los patrones de comportamiento, las preferencias de ubicación, la metodología específica, incluso la psicología detrás de las elecciones de Carlos. Cuando detectó las mismas características químicas y comportamentales en Miguel,
pudo predecir exactamente cómo y dónde actuaría. Pero ¿cómo pudo distinguir entre múltiples ubicaciones posibles? Thor detectó rastros específicos del niño en el automóvil de Miguel, y luego siguió una lógica que Carlos le había enseñado, inadvertidamente durante años de entrenamiento. Seleccionar ubicaciones que proporcionan máximo control y mínimo riesgo de detección. El rescate de Kevin Morales se convirtió en noticia internacional, no solo por el drama del caso, sino por la demostración extraordinaria de inteligencia predictiva y intuición moral que Thor había mostrado. Este perro no solo detectó un crimen, reportó CNN esa noche. Predijo el comportamiento criminal basándose en patrones que había aprendido de experiencias previas traumáticas, y usó esa información para salvar una vida. Thor ha redefinido lo que pensábamos que era posible en términos de inteligencia animal, añadió un experto en comportamiento canino de la Universidad Nacional. Ha demostrado capacidad para análisis psicológico complejo, predicción de comportamiento humano y toma de decisiones morales que rival cualquier cosa que hayamos visto en humanos. 3 meses después del rescate, Thor recibió el honor más alto que había sido otorgado jamás a un animal en México, la Medalla Presidencial al Valor Extraordinario. La ceremonia se llevó a cabo en Los Pinos, con la presencia del presidente, oficiales de alto rango de todo el país, los 89 perros que Thor había entrenado personalmente, y Kevin Morales con su familia. Thor representa algo que trasciende las categorías normales de servicio público, dijo el presidente durante su discurso. Ha demostrado que la inteligencia moral no se limita a una sola especie, y que el verdadero heroísmo viene de elegir hacer lo correcto, incluso cuando esas elecciones rompen tu corazón. Más importante, continuó el presidente, Thor ha probado que es posible transformar las experiencias más traumáticas en fuerzas para prevenir que otros sufran traumas similares. Después de la ceremonia, Ana, Thor y Kevin Morales tuvieron un momento privado juntos. Thor, le dijo Kevin con la sabiduría sorprendente de un niño que había enfrentado horror y había sido salvado. Gracias por no rendirte cuando las cosas se pusieron difíciles. Thor se acercó a Kevin y gentilmente puso su cabeza contra la mano del niño, emitiendo ese sonido suave que había desarrollado para comunicar protección incondicional. Thor, vas a entrenar más perros para que puedan ayudar a otros niños como yo. Thor asintió claramente, y luego miró hacia Ana con una expresión que ella había aprendido a interpretar como determinación renovada, mezclada con propósito profundo. Esa noche, Ana y Thor regresaron a casa para una reflexión privada sobre el journey extraordinario que habían compartido durante los últimos 4 años. Thor, le dijo Ana mientras se sentaban en su jardín trasero bajo las mismas estrellas que habían visto la noche después del arresto de Carlos Martínez. ¿Sabes lo que has logrado? Thor inclinó su cabeza, dándole su atención completa como había hecho durante todos sus años juntos. No solo expusiste a un asesino que resultó ser la persona que más amabas, no solo sobreviviste el trauma de esa traición, creaste un nuevo modelo para cómo los animales pueden servir a la justicia. Thor se acercó a Ana y puso su cabeza en su regazo, emitiendo un sonido suave que había desarrollado para comunicar satisfacción profunda mezclada con paz. Demostraste que la verdadera lealtad no es obediencia ciega. Es tener el coraje moral de hacer lo correcto incluso cuando duele. Ana acarició la cabeza de Thor mientras continuaba. Pero más importante, convertiste la experiencia más traumática de tu vida en una fuerza para entrenar a otros a evitar experiencias similares. Salvaste a Kevin Morales usando lecciones que aprendiste de tu propio sufrimiento. Esa noche, mientras Thor dormía junto a su cama como había hecho durante años, Ana reflexionó sobre la lección más profunda que había aprendido de la experiencia de Thor, que la verdadera fuerza moral no viene de nunca enfrentar conflictos entre amor y justicia. Viene de enfrentar esos conflictos y elegir consistentemente la justicia, incluso cuando esa elección rompe tu corazón. Thor había amado profundamente a Carlos Martínez, pero había amado aún más profundamente los principios que Carlos le había enseñado. Proteger inocentes,
servir a la justicia, elegir lo correcto sobre lo fácil. Y cuando tuvo que elegir entre proteger a Martínez y proteger esos principios, había elegido los principios. Esa elección lo había convertido en algo más que un perro policía extraordinario. Lo había convertido en un modelo moral que inspiraba tanto a humanos como a animales a elegir lo correcto sobre lo conveniente. 5 años después de detectar que su propio entrenador era un asesino, Thor continuaba enseñando esa lección a nuevas generaciones de perros K9 y sus compañeros humanos. Su programa se había expandido internacionalmente, con centros de entrenamiento en 18 países que enseñaban los métodos que él había desarrollado. Más de 500 perros habían sido entrenados usando las técnicas de Thor, cada uno desarrollando capacidades únicas para evaluar no solo evidencia física, sino también intenciones morales y riesgos psicológicos. Pero su legado más importante no estaba en las estadísticas, los reconocimientos o los programas internacionales. Estaba en el mensaje permanente que había dejado, que el amor verdadero a veces requiere las decisiones más difíciles, y que elegir la justicia sobre la lealtad personal es la expresión más alta del honor. Thor había enfrentado la prueba moral más difícil posible, elegir entre proteger a alguien que amaba y proteger a inocentes que nunca conocería. Había elegido proteger a los inocentes, y esa elección había salvado incontables vidas. Había inspirado una revolución en entrenamiento canino, y había redefinido para siempre lo que significa servir a la justicia. Cada perro que Thor entrenaba llevaba consigo esa lección fundamental, que la verdadera lealtad no es hacer lo que te dicen, sino hacer lo que sabes que es correcto, y que el amor más profundo a veces requiere las traiciones más dolorosas. Thor había traicionado a Carlos Martínez para salvar vidas inocentes. Y esa traición se había convertido en el acto de amor más puro que un ser consciente puede realizar. Fin.